Vamos a empezar la clase de hoy con un recordatorio y dando un panorama general de lo que queremos demostrar. Debemos probar que el problema de valor inicial tiene solución única. Este problema de valor inicial está planteado en el teorema de existencia y unicidad. Hemos visto que este problema de valor inicial se puede escribir en su forma equivalente como una ecuación integral que tiene esta forma. Entonces, vamos a probar de una manera indirecta que el problema de valor inicial tiene solución única, probando que la ecuación integral, que es su equivalente, tiene solución y además es única. Para probar la existencia y unicidad de solución de la ecuación integral, vamos a utilizar las aproximaciones de Picard. Lo que hemos hecho hasta ahora es que ya sabemos qué forma tienen esas iteraciones de Picard. También hemos probado que esas iteraciones de Picard, que es una sucesión de funciones, converge a una cierta función que le llamamos y-aster. Lo que vamos a probar es que esa función y-aster, que es el límite de esas sucesiones de funciones de Picard, es precisamente una solución de esta ecuación integral. Es decir, para probar existencia y unicidad de la ecuación integral, vamos a probar existencia, y para probar existencia, se debe probar que existe una función y-aster que es solución de la ecuación integral y que además es límite de una sucesión de funciones de Picard. Nosotros decíamos, ya probamos que este límite existe. Le llamamos y-aster. Ya probamos o ya vimos cuál es la forma de las sucesiones de Picard. Vamos a probar más adelante que y-aster además es continuo. Con eso estaremos garantizando que esta ecuación integral tiene solución. Después vamos a probar que esta ecuación integral, que esa solución de esta ecuación integral es única. Entonces, lo que vamos a probar hoy es que ese límite de esas sucesiones de Picard es solución de la ecuación integral. Como lo dice aquí, vamos a demostrar que ese límite y-aster de las sucesiones de Picard satisface la ecuación integral. Para ello, vamos a probar que esa función límite es una función continua, que eso lo haremos mañana, y que además satisface la ecuación integral que está aquí. Entonces, esta función límite, para que satisfaga la ecuación integral, debe satisfacer que cuando la pongamos aquí, en lugar de esta y acá, esto nos tiene que dar una identidad. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a recordar que las iteraciones de Picard, y sub n de t, se definen o tienen esta forma que sigue aquí. Y sub n más 1 de t es igual a y0 más la integral de t0 hasta t de f de s, y sub n de s de s. Acuérdense, está dada de manera iterativa, en el sentido de que uno conoce la función que sigue a partir de conocer la función anterior. Esto es para toda n mayor o igual que 0. Fíjense que aquí, en esta igualdad, podemos tomar el límite cuando n tiende a infinito en ambos lados. Si tomamos de este lado el límite cuando n tiende a infinito, esto nos va a dar y-aster. Y-aster porque y-aster es el límite de las sucesiones de Picard. Por otro lado, de este lado nos va a quedar y0, que es una constante, siempre la condición inicial, más el límite cuando n tiende a infinito de estas integrales. Fíjense, si probamos que este límite
es igual a esta integral donde y, aquí le cambiamos por y*, entonces habremos probado que y* satisface a la ecuación integral. Es decir, para mostrar que la función y* de t satisface la ecuación integral, debemos probar que este límite es igual a esta integral. Eso anterior equivale a tomar la diferencia aquí, esta diferencia de las integrales, y probar que el límite cuando n tiende a infinito de esa diferencia se va a 0. Es decir, tomamos valor absoluto de la diferencia de esas integrales, de estas que están aquí, menos esta, y probar que ese límite tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Si eso ocurre, entonces estas integrales convergen a esta. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de estas integrales sería igual a esta integral. Entonces vamos a probar que esta diferencia tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Para esto hay que ver a qué es igual esta diferencia y con eso empezamos. Esta diferencia es la misma de aquí. Es menor o igual que ¿quién? Aplicamos aquí el criterio de la integral y los valores absolutos. El valor absoluto de una integral definida siempre es menor o igual que la integral de los valores absolutos de lo que estemos integrando. Por eso esta diferencia es menor o igual que la integral de t0 hasta t del valor absoluto de la diferencia. Ahora, vamos a ocupar el teorema del valor medio, porque aquí tenemos una función f que depende de s y y sub n de s, y aquí f que depende de s y de y* de s. Fíjense que la que está cambiando es su segunda componente, y la primera componente se queda quieta. Entonces, podemos aplicar el teorema del valor medio a f en términos de esta segunda componente, y sub n y y* de s. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Dice que si tenemos una función f que sea continua en el cerrado AB y derivable en el abierto AB, entonces existe un punto C entre A y B, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Eso le aplicamos aquí a esta función f en términos de su segunda componente, que es la que está cambiando, ¿verdad? Entonces decimos que esta diferencia es igual a la derivada de f con respecto de la segunda componente evaluada en esa función, digamos, chi de s que está entre y sub n y y*, por el valor absoluto de la diferencia de este menos este. ¿Está bien? Y después aplicamos el resultado de que la parcial de f, o la hipótesis de que la parcial de f con respecto de y es una función continua en el rectángulo R. Y si es continua en un rectángulo cerrado y acotado del plano, entonces esa derivada parcial de f va a alcanzar su máximo. Y ese máximo le vamos a llamar L. ¿Qué quiere decir? Que esas derivadas parciales de f con respecto de y están acotadas por L. Por eso aquí nos queda nada más esta L, que es la que va a acotar a las derivadas parciales de f con respecto de y. Y sale de la integral. Y nos queda la integral de t0 hasta t del valor absoluto de la diferencia entre este y este, que son estos que aparecen aquí. Acuérdense, pueden revisar nuevamente, ir a sus notas de cálculo y revisar qué dice el teorema del valor medio y vean cómo se aplica
en esta desigualdad. Entonces aquí, ya que ya hemos avanzado un poco. Tenemos que esta diferencia está acotada por este factor. Lo que vamos a ver ahora es ver si podemos encontrar una igualdad para este argumento de la integral y podamos seguir acotando por arriba. Vamos a ver una cota para el valor absoluto de esta diferencia. Entonces, vamos a recordar que y sub n de s se escribe de esta forma. Esta y sub n de s ya la hemos ocupado en las demostraciones anteriores. Y esta igualdad siempre se da. Vean que aquí este y0 se va con esta que está aquí, el y1 se va a ir con el que sigue, y así. Se va a ir y sub n menos 1 con uno anterior, y nos queda y sub n de s. O sea que esta y sub n de s siempre se puede escribir de esta forma. Más aún, fíjense que si de este lado y de este otro tomamos el límite cuando n tiende a infinito, de este lado nos va a quedar y aster de s. ¿Por qué? Porque y aster, acuérdense que y aster es el límite de las sucesiones de Picard, y estas son las sucesiones de Picard. De este lado nos va a quedar y0, que es una constante, y el límite cuando n tiende a infinito de esto que está aquí, pues es agregarle más términos, es sumarle este más el que le sigue, más el que le sigue, y así. Por eso esto se convierte en una serie. Empieza en j igual a 1 y se va a infinito. Es la serie j desde 1 a infinito de la diferencia de y sub j de s menos y sub j menos 1 de s. Entonces, fíjense, con esta observación ya tenemos quién es y sub n de s y y aster de s. Eso quiere decir que podemos tomar la diferencia entre ellos. A y aster de s le podemos quitar y sub n de s. ¿Cuánto nos va a dar? Y aster de s menos y sub n de s, este se va a ir con este. Y esta serie, fíjense que esta serie tiene los mismos términos de aquí, nada más que esta empieza en 1 y se va a infinito, y esta empieza en 1 y termina hasta n. Entonces se van a ir los primeros términos de esta serie y nos van a quedar desde n más 1 en adelante. Por eso aquí, esta diferencia es el resto de esa serie. J empieza en n más 1 y se va a infinito. ¿Está bien? ¿Qué hemos logrado con esto? Hemos logrado escribir a qué es igual esta diferencia de y aster de s menos y n de s, que es lo que queríamos, ¿eh? Allá atrás. Voy a regresar. Es lo que queríamos. Queríamos saber quién es la diferencia y n de s menos y aster de s. Y aquí ya lo encontramos. Aquí basta con tomarle el valor absoluto y aquí tomamos valor absoluto. Pero fíjense más aún, antes de que regresemos a sustituir allá, vamos a ver que esta diferencia, esta es una diferencia entre dos elementos consecutivos de las sucesiones de Picard. Ya hemos visto, cuando probamos la convergencia de estas sucesiones, que esta diferencia tiene una forma especial. Voy a poner la fórmula que encontramos. Encontramos que la diferencia entre dos elementos consecutivos de las sucesiones de Picard siempre están acotadas por m, donde esta m es el máximo de la que alcanza la función f de x, y de s. F de s, y de s. Entonces, esta m es su máximo, que alcanza dentro del rectángulo. Esta L es el máximo de las derivadas de f con respecto a y. Por t menos t sub 0. Entonces, ya hemos probado esta diferencia. Si la han olvidado, les recomiendo parar aquí el video y regresar al otro para que revisen que esto sea cierto. Todo esto se cumple para t entre t sub 0 y t sub 0 más alfa. Entonces, con esta diferencia,
Con esta fórmula es la que vamos a aplicar aquí. ¿Qué nos quedaría? Aquí tendríamos YJ menos YJ menos 1 de S. Esto va a ser menor o igual que M por L es menor o igual que la serie J igual a 1, J igual a N más 1 infinito de M por L, donde L está elevada a la J menos 1 por T menos T0 a la J sobre J factorial. Vamos a ver. Eso lo ponemos aquí. Entonces, el valor absoluto de la diferencia de Y aster menos Yn es menor o igual que M por la serie J desde N más 1 hasta infinito de L a la J menos 1 por S menos T0 a la J sobre J factorial. Pero más aún, este término S menos T0 siempre está acotado por arriba, o siempre va a ser un número más chiquito que alfa, donde alfa es la longitud del intervalo donde está T. Acuérdense, T está entre T sub 0 y T sub 0 más alfa. Entonces, la longitud de ese intervalo es alfa. En particular, cuando toman cualquier punto que esté metido en ese intervalo y le resten T sub 0, ese número va a ser más chiquito o igual a alfa. Por eso, esta serie, o este resto de la serie, está acotado por ese factor, alfa, y lo sustituimos aquí. Todavía más, esta L se puede poner aquí adentro siempre que multipliquemos por L y dividamos por L. ¿Ven? Aquí nos quedaría L a la J sobre L, esa L en el denominador sale, que es esta, y nos quedaría L a la J que se junta con esta alfa y sería alfa por L a la J sobre J factorial. Bueno, ahora, ya tenemos entonces una cota, esta es una cota para esta diferencia. Vamos a regresar a lo que queríamos probar. Queríamos probar que esta diferencia de estas integrales está acotada por algún término. Ya vimos que está acotada por L, por la integral de T0 a T de esta diferencia. Pero esta diferencia, el valor absoluto de esta diferencia, es igual al valor absoluto de esta. Y esta está acotada por este término, así es que todo esto es menor o igual que esta misma L por la integral de T0 hasta T de la cota de esta. Pero una cota es M sobre L, es todo esto. M sobre L, J desde N más 1 hasta infinito, de alfa L a la J sobre J factorial. Y esto con respecto a S. Todavía más aún. Esto que está aquí no depende de S. Así es que esta integral se puede calcular sin problema y quedaría que esto estaría de esta forma, porque esta L sale y se va con esta que aparece aquí. Esta M se queda acá y nos quedaría el resto de esta serie por la integral de T0 hasta T de S. ¿Está bien? De hecho, esta sería una igualdad. Este término con este otro sería una igualdad aquí. Bueno, entonces, después vemos que aquí nos queda esta M. Y además, esta integral de T0 hasta T nos va a dar T menos T sub 0. Pero ya hemos visto que T menos T sub 0 siempre es menor o igual que alfa. Por eso aquí aparece este menor o igual. Y aquí aparece esta alfa en lugar de esta integral. Por el resto de la serie que aparece aquí.
Bueno, fíjense, entonces aquí ya tenemos la diferencia de estas integrales que está acotada por este valor. Fíjense que aquí podríamos ya tomar el límite cuando n tiende a infinito en ambos lados, aquí y aquí. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Pues de este lado quedaría límite cuando n tiende a infinito de este factor. Estas son constantes, así es que nos queda m por alfa por el límite cuando n tiende a infinito de este resto de la serie. Pero este límite, ese límite es 0. ¿Por qué? Porque se trata del residuo de una serie convergente. Si ustedes ya vieron, esta es la serie, el resto de la serie del exponencial de alfa por L. Pero, como es el residuo, cuando tomemos límite cuando n tiene infinito, esto es el residuo de esa serie. Y el residuo es 0 cuando se trata de series convergentes. El límite de este residuo, cuando n tiende a infinito, es 0, debido a que se trata de una serie convergente. Converge a la exponencial de alfa por L. Y si este residuo es 0, entonces todo esto tiende a 0. Pero esa es una cota para este término. Eso quiere decir que esta diferencia tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y por lo tanto, estas integrales tienden a esta integral cuando n tiende a infinito. Y con eso concluimos. Por lo tanto, se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de estas integrales es igual a esta integral. Por lo tanto, ya se cumple la igualdad que teníamos y que queríamos probar. Es decir, y Aster de t, que es el límite de las sucesiones de Picard, es igual a y0 más este límite, pero este límite ya vimos que es esta integral, así que la sustituimos y por lo tanto y Aster existe, ya sabemos que existe porque es límite de sucesiones y además satisface la ecuación integral.